la exhortación que hace el escritor de la Epístola a los Hebreos. El escritor de la Epístola a los Hebreos está llamando a dejar los rudimentos para avanzar a Cristo. A dejar los rudimentos para avanzar a Cristo. Creo que no es lo que ustedes, el tipo de mensaje que ustedes están esperando. No creo que es lo que al haber ustedes leído lo que ustedes esperan. De antemano esta sección es difícil, y esta sección hasta el capítulo 6, versículo 8, creo que la voy a introducir nada más, pero esta sección desde el versículo 11 del capítulo 5 hasta el capítulo 6, verso 8, toda es una sección y ha causado controversias de todo tipo, también de opiniones. De aquí miles de cristianos señalan que la salvación se pierde, enseñan que hay cristianos inmaduros y cristianos maduros. Ciertamente hay cristianos maduros y cristianos inmaduros, pero este pasaje no está enseñando de cristianos maduros ni de cristianos inmaduros. No se trata de eso. Debemos recordar que el escritor de Hebreos escribe a una comunidad hebrea y allí ha presentado a Jesucristo como superior a los ángeles, como superior a Moisés, como superior a todo el sistema mosaico de adoración. En medio de la congregación hebrea a la cual escribe, existen dos tipos de inconversos. Hay en la congregación de los hebreos inconversos, como hay, le garantizo, en su congregación, en mi congregación y en toda congregación siempre hay inconversos, por supuesto, también creyentes. En la congregación de los hebreos hay dos tipos de inconversos: aquellos que están convencidos intelectualmente del Evangelio. Oh, sí, el Evangelio. Y en mi congregación los hay, para serle franco, y yo sé que no son creyentes. Y también están los otros inconversos que son atraídos por el Evangelio y la persona de Jesucristo. Resulta alguien muy atractivo. Y en todas las iglesias le garantizo que los hay. Personas que son atraídos por el Evangelio, personas que son atraídas por la persona de Jesucristo, porque no hay persona más atrayente que Jesucristo. Y es una persona muy popular y les gusta escuchar, pero también muchas veces marcan su rayita y dicen, ok, hasta aquí. Rehúsan entregar sus vidas al Señor Jesucristo. Les atrae el Evangelio, les atrae Jesucristo, pero no quieren rendir sus vidas a Jesucristo. Esta sección, capítulo 5, 11 al capítulo 6, 8, trata de ellos, de personas inconversas que rehúsan entregar sus vidas al Señor Jesucristo. Son atraídos por el Evangelio, son atraídos por la persona del Señor Jesucristo, pero como sucede en mi congregación, en la congregación donde yo estoy, hay personas con años allí y no se han rendido a Jesucristo, y semana a semana los estoy exhortando a que se rindan al Señor Jesucristo, que se arrepientan. Nada más y nada menos estoy predicando de Mateo, capítulo 3, arrepentidos porque el reino del cielo se ha acercado, y no se han arrepentido. Y hay algunos ahí que tienen años y yo sé que no se han arrepentido. En la congregación de los años era la misma. Personas que están ahí atraídos por el Evangelio de Jesucristo, por la persona de Jesucristo, pero no quieren nada con él. Rehusan entregar sus vidas. Y a lo mejor aquí hay de ese tipo de personas, atraídos a Jesucristo. Jesucristo es lo máximo aquí y allá, pero han rehusado rendir sus vidas. Esta sección pues trata de ellos. No trata de cristianos maduros ni cristianos inmaduros. No es el punto, como intento explicar en las próximas ocasiones que tengo oportunidad de predicar aquí. Entonces, una falla en reconocer estos dos grupos nos llevará a una malinterpretación del pasaje, de toda la epístola, en muchos aspectos importantes. Debemos reconocer pues que hay dos grupos de incrédulos en la congregación, y juntamente con los judíos creyentes. Ellos saben sobre el Señor Jesucristo, pero rehusan. Según el capítulo 6, versículo 1 al 3 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Allí nos dice que no tienen los sentidos bien ejercitados, bien despiertos. No han llegado realmente a conocerle al Señor Jesucristo en la forma de vida que es necesario conocerle. Ellos se quedaron en lo básico, según esos 3 versículos. Se quedaron en lo básico y dicen: dejen ya los rudimentos y avancemos hacia Cristo mismos. Ellos pueden cometer el error de su vida de abandonar lo superior por lo inferior.
de abandonar a Jesucristo, el cristianismo, por Moisés y el judaísmo. Ese sería el error de su vida, como cualquier otro religioso que haya en el mundo, sea católico o musulmán. Ese sería el gran error de su vida, preferir el catolicismo al Papa, a Mahoma, al Islam, por Cristo, el cristianismo, lo superior por lo inferior. Ellos están a punto de cometer ese error, y en este caso Cristo es superior a Moisés, el judaísmo es inferior al cristianismo. Esaú cometió ese error, según nos dice en el capítulo 12, versículos del 15 al 17, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotado alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabes que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Así es que, ojo, congregación, les dice, ojo, no sé qué, estamos tan cerca de Cristo, te vayas al infierno. Tales casos son muy frecuentes. El tipo de personas que están muy cerca de Cristo, han escuchado la verdad, etcétera, etcétera, y se pierden, son frecuentes. Estas personas están convencidas en su mente de que son creyentes, de que son hijos de Dios, pero no hacen caso a las exhortaciones. Y les sucederá lo que Mateo capítulo 7, versículo 21 y 23 dice: muchos me dirán, Señor, 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 Señor. ¿Y qué va a pasar con ellos? Al infierno, son leña o paja del infierno. ¿Cierto? Entonces este grupo de personas están cometiendo o a punto de cometer el mismo error. Así es que los judíos convertidos, que hay convertidos por supuesto en la congregación de los hebreos, les anima: ustedes van bien, van por el buen camino, van por el camino correcto. A los incrédulos los anima para tomar la decisión de su vida. Vengan a Cristo, dejen el judaísmo, dejen los rudimentos, dejen lo básico, vengan a lo superior. Lo superior ya llegó. Juan el Bautista llegó predicándolo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hagan caso, han pasado ya varias décadas y ellos, allí siguen muchos de ellos. Entonces les anima a tomar la decisión de su vida. Venid a Cristo, ríndanse a Cristo, definitivamente dejen el judaísmo por Cristo. Jesucristo es superior, Jesucristo es la perla de gran precio. ¿Amén? Claro que sí. Vengan a la salvación. Recuerden ustedes que a través de todo el libro de la epístola el escritor enfatiza la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo, la superioridad del Señor Jesucristo sobre Moisés, Aarón, Josué y un montón de gente más. Y que en todo el libro contrasta, pues, se nos va dando ese contraste. No contrasta a cristianos maduros con cristianos inmaduros. Este pasaje no contrasta a cristianos inmaduros con cristianos inmaduros. Contrasta gente no convertida, judíos, con la perfección, con la salvación en Cristo, con judíos que han sido redimidos en el nuevo pacto, capítulo 8, de lo cual no llegaremos ahí, de todas maneras. La sustancia, pues, está contrastando la sustancia, Jesucristo, con la sombra, el judaísmo. Lo visible, el reino venidero, con lo visible. En el Antiguo Testamento encontramos los tipos a cumplirse en Cristo. Tipos a cumplirse en Cristo, lo cual podemos ver fácilmente con lo que hasta aquí hemos estudiado. Realmente no hemos estudiado nada todavía hasta aquí. Pero yo prediqué toda esta epístola por 2 años y fracción. Y pues hasta ese punto habíamos estudiado los capítulos anteriores. Pero es lo que podemos ver allí, lo cual, el mensaje simple para el judío incrédulo. Estos versículos es: no te detengas en los rudimentos, avanza hasta Cristo. ¿Entiendes? No te detengas, avanza hasta Cristo, avanza hasta llegar a Cristo. Pero a la vez, en toda la epístola, el escritor de Hebreos da exhortaciones a los creyentes, da exhortaciones a los no creyentes, y las va intercalando a través de toda la epístola. Epístola también está escrito para mostrar a los cristianos que han hecho la decisión adecuada, van por la dirección correcta. Los creyentes son animados a continuar su carrera, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el capítulo 12. Pues tan pronto como vinieron a Jesús, comenzó la hostilidad, comenzó la presión para que vuelvan al judaísmo y abandonen a Jesucristo. Así que los anima: no caigan en tal tentación, soporten hasta el fin. Pero
como les digo, de cuando en cuando intercala una exhortación a incrédulos con una exhortación a los creyentes, y en este caso a los incrédulos, para que recapaciten y vengan a Cristo. Así, por ejemplo, en el capítulo 2, versículos del 1 al 4, dice, por tanto, versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Ahí les dirige la primera amonestación a los incrédulos: atendamos con más diligencia, no sea que nos deslicemos, les dice en el versículo 1 del capítulo 2. Van bien, están cerca de la salvación, pero no desechen la palabra que han escuchado, pues merecerán un peor castigo que los israelitas en el Sinaí. No piensen pues que escaparán si descuidan una salvación tan grande. En la segunda exhortación la encontramos en el capítulo 3, versículos del 7 al 13, la cual no leeré, pero dice: si desechas hoy, si no guardas de escuchar la voz de Dios, si endureces el corazón como los israelitas hicieron en el desierto, según el versículo 8, ustedes deben de evitar caer en ese error y no endurezcas el corazón. Son claros llamados a judíos inconversos en medio de la congregación a arrepentirse, y se lo vuelvo a repetir, en nuestra congregación hay muchos inconversos. Y constantemente estoy intercalando exhortaciones a los creyentes y a los inconversos. Y si usted es pastor, yo creo que usted hace lo mismo. Constantemente está exhortando a los creyentes a vivir así y así. Y constantemente está exhortando a los no creyentes arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por lo menos eso hago yo y eso hace este escritor. Y yo creo que usted, si es un buen pastor, hace lo mismo. En su congregación no todos son creyentes. Ellos deben ver que Cristo es superior a los ángeles, a Moisés, que es un sumo sacerdote superior a Aarón, y a todo el sistema que representa a Aarón. Su sacrificio es para siempre, lo mismo que su pacto también es mejor, capítulo 8. El cristianismo, en conclusión, es superior al judaísmo. Deben tomar la decisión de venir a Cristo, la decisión de dejar atrás sus rudimentos, su mundo. Y cuando confrontamos a la gente con este mensaje es igual. La gente debe estar dispuesta a dejar los rudimentos del mundo para venir a Cristo. Y aún nosotros que estamos preparándonos para el ministerio debemos estar dispuestos a dejar los rudimentos de este mundo con sus afanes y demás, para servir a Cristo como merece, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Como ya les dijo en su segunda amonestación, hoy escuchas la palabra de Dios, hoy es el día y tú la estás escuchando. Así el escritor ha demostrado también la superioridad de Jesús, pues, sobre el sacerdocio arónico. Toda esta sección, pues, capítulo 5, verso 11 al capítulo 6, versículo 8, trata y tiene en mente a personas no creyentes, invitándoles al arrepentimiento. Vengan a Cristo, no se queden en los rudimentos. Ya se les dijo en el capítulo 5, versículos 8 y 9, se les dijo: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahí el Salvador, Él vino a ser autor de eterna salvación. Él fue perfeccionado. Jesús aprendió la obediencia, y por su obediencia fue hecho sumo sacerdote, según el verso 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Él salva a los que le obedecen, Él salva a los que obedecen al llamado al arrepentimiento para vivir una vida de obediencia. Pero no están respondiendo a la salvación que Él les ofrece. No están respondiendo. Es triste ver, por lo menos en lo que a mí respecta, que año tras año allí siguen unas almas y no se entregan al Señor Jesucristo. Por mí no queda, y hay testigos dos aquí de cómo predico yo. Por mí no queda, yo predico la palabra cual viene y punto. Y es triste ver que semana a semana rehusan venir a Cristo, y esto lo están haciendo en medio de la congregación. Rehusan venir a Cristo. Si en verdad desean ser salvados, deben obedecer en fe. Y en el versículo 10 ya desiste de explicar lo que Él ha venido explicando. En el verso 10 está hablando sobre Melquisedec y dice: bueno, pero no tiene caso seguir hablando de Melquisedec. No tiene caso continuar explicándoles, y voy a hacer un paréntesis, dice el escritor. Y hace un paréntesis del versículo 11 al capítulo 6, 8. Hace un paréntisis para llamar a los inconversos en medio de la congregación a venir a Cristo, a arrepentirse, porque Él iba a agarrar su tema del sacerdocio de Melquisedec y lo continúa después. Dice: ¿saben qué? Espérenme, vamos a hacer una explicación aquí, y hace un llamado al arrepentimiento.
les llama a la salvación. No hay razón para pensar que esta tercera amonestación aquí deba de ser diferente a las dos anteriores. En realidad les ofrece otra oportunidad para una salvación tan grande como en el capítulo 2. Una salvación tan grande. No deben endurecer el corazón como en el capítulo 3. Está cerca la salvación, pero ellos no están en la salvación. Están cerca de la salvación, pero no están en la salvación. Esta vez les dice, capítulo 6, verso 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Pero la tierra que bebe la lluvia muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos está reprobada, es próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Así es que eso es lo que les está diciendo allí. Esta vez más les vale no jugar, no jugar. Deben de tomar la palabra de Dios con seriedad, pues es imposible que los que una vez sean renovados para arrepentimiento. Deben dejar las cosas de los versículos del 1 al 3 del capítulo 6, todos los rudimentos, deben dejarlo todo eso. Eso los puede perder eternamente. Los puede perder eternamente. Es claro que son inconversos, pues la salvación no se pierde. Una vez que la persona tiene salvación, no se pierde. Noten los versículos del 11 al 14 acerca del capítulo 5. Acerca de esto tenemos muchos que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de la leche y no del alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez y para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, muchos han dicho que esta sección trata de cristianos inmaduros y cristianos maduros, pero en realidad no lo trata. Ciertamente que la Biblia enseña de creyentes maduros e inmaduros y es un principio, pero este pasaje está hablando de la salvación de los hebreos inconversos, que aunque están convencidos de que Jesús es el camino, que aunque están convencidos de que Jesús es esto y aquello, que el cristianismo es de otro, el evangelio, etc., están convencidos que sin Él se perderán el infierno. Usted conoce a personas convencidas que le dicen, yo sé que necesito aceptar a Jesucristo, yo sé que Jesucristo es la verdad, yo sé que si me muero con Él me voy al infierno. ¿Conoce a alguien así? Yo conozco muchos así, pero sin embargo no se rinden a Cristo, y estas personas admiten y saben que sin Cristo irán al infierno, pero ahí siguen. Rehúsan hacer una entrega a Jesucristo, rehúsan dejar todo lo que tienen para venir a Cristo. Muchos de ellos han hecho una profesión de fe por Cristo, pero todavía se aferran a su religión, no la sueltan y están en gran peligro, pues no son salvos, aunque ellos creen que lo son, según el capítulo 6, versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ellos creen que lo son. Así que al hablar aquí de madurez en el capítulo 5, versículos del 11 al 14, simplemente está diciendo, vengan a la madurez en Cristo. La madurez es la salvación en Cristo. La niñez es el rudimento del Antiguo Testamento. Deja de ser niño, deja los rudimentos y ven y madura a Cristo. Ven, alcanza la salvación que es en Cristo Jesús. Ciertamente no era fácil para ellos, para los judíos. Dios fundó su religión, en ella murieron sus padres y hasta la fecha tenía 1500 años. Ahora se les dice que no es la religión verdadera. Ahora el escritor de la Biblia dice, pues dejen los rudimentos, vengan a Cristo. ¿Cómo que Moisés, que allí, que acá, que la cátedra? Ustedes han leído los evangelios. Ahora se les dice, no es la religión verdadera. Por el otro lado está la opresión, la hostilidad para que regresen al redil del judaísmo. Los parientes y demás, no, que ponen la taruda ahí, ya, este está muerto, que ya. Ven, para que regresen a la fe. Por ello el escritor ha argumentado, como lo ha hecho y ha demostrado con las escrituras, de que Jesús es superior a todos y a todos. Jesús es superior. Así es que entonces acerca de esto tenemos mucho que decir. Acerca del versículo 10 del sumo sacerdocio de Melquisedec.
y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Sí, tengo mucho que decirles, dice el escritor de Hebreos, pero no sirve de nada, en tanto que sean tardos, han endurecido su corazón, han escuchado tanto de Cristo, se han familiarizado tanto con Cristo, pero son indiferentes hasta ahora. Son indiferentes. ¿Conoce a alguien así? Conozco muchos. Pues una vez fueron iluminados, les dice, gustaron del don celestial y hasta fueron partícipes del Espíritu Santo. Sin embargo, recayeron. Capítulo 6, versos del 4 al 6, los explicaremos en su momento. Es frecuente que las personas se endurezcan luego de tanto oír el Evangelio. ¿Alguien ha dicho que el Evangelio es como el sol? Sí. El sol, el mismo sol que endurece el barro, es el mismo sol que derrite la mantequilla. El mismo Evangelio que convierte a muchos cayendo derretidos en llanto a Jesucristo, es el mismo Evangelio que endurece muchos corazones. ¿Verdad? ¿Sí? Y aquí está la prueba. Es posible estar muy cerca de la salvación y nunca ser salvado. Pastores predicando. Esto le pasaba a estos dos grupos dentro de la congregación hebrea. Dos grupos incrédulos. Ya se le había dicho, cuidado que no os deslicéis, capítulo 2, versículo 1. Y luego en el capítulo 3, versículo 11 se les volvió a hacer el llamamiento. Y ahora aquí en el versículo 11 les vuelve a decir. Un ejemplo sería Judas, que se deslizó, estando tan cerca de la salvación, contemplando la luz, lo palpó, lo tocó, lo vio, lo oyó, etcétera, etcétera, con él comió y endureció su corazón, se hizo tardo para oír. El pecado es cosa seria. Decidan, dice el escritor de Hebreos, decidámonos a dejar los rudimentos y venir a Cristo. No se endurezcan. El Señor Jesucristo citó a Isaías para hablar de la incapacidad de las personas para entender sus parábolas, como en el capítulo 13 de Mateo, versículos del 12 al 15, verso 14. Dice, es que está escrito, les hablaré en parábolas y demás, pero no entenderán. Corazones duros. Y eso describe a la perfección a estos hebreos. Están endurecidos. Están endurecidos. Es una ceguera espiritual. Por ejemplo, los fariseos. Estaban tan cegados. Decían, no, nosotros somos linaje de Abraham. No, raza de víboras, generación de víboras. Yo les digo que a Dios puede levantar hijos de Abraham de esas piedras que están allí. No. Fuera de aquí, vayan a hacer frutos dignos de arrepentimiento, raza de víboras. Raza de víboras. No, a lo mejor hay una que otra por ahí metiéndose ahí, pero allá no. ¿Sí? Sí, bueno, nunca han escuchado uno, fui del seminario, pastor. Ay, Dios, así son todos los del seminario. Bendito Dios. ¿A poco no? Vaya a haber una víbora por ahí metida disfrazada, porque hasta eso las víboras se disfrazan. Parecen ramas secas o ramas verdes y ¡ay, pum! Te pica. ¿Qué saben los fariseos? Raza de víboras, pues les decía. Así es que, así la cosa. La ceguera espiritual es peligrosa, los fariseos son un ejemplo. Estaban tan cegados, querían estar bien con Dios, que no veían su verdadero estado espiritual. No lo veían. Jesús los catalogó y Juan los bautiza a ambos como víboras. Pero es obvio que ellos no se veían como víboras. Ni usted se ve como víbora. Pero Dios dice, son víboras. Ustedes son muy justos. Son unos malvados y púdridos. Andan buscando a ver qué Dios anda por ahí para desvalijarle, quitarle la casa de aquí. ¡Ay! Bárbaros. No son sinceros en su adoración, en su servicio a Dios. Hipócritas. Buscaron el don celestial, Judas, etc. Estaban completamente cegados en su estado espiritual. En conclusión, fallaron a ver la justicia de Dios, cegados por su autojusticia. No vieron la justicia de Cristo que les ofrecía el reino de Dios. Estos hebreos judíos están en ese peligro. Están en ese peligro. ¿Por qué las personas se hacen tardas para oír? El escritor de Hebreos ya les ha dicho que el pecado engaña. Les dijo en el capítulo 3, dice el versículo 12.
Mirad, hermanos, que no haya entre vosotros alguno de corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Ya les dijo, ojo con el pecado engaña. El corazón es perverso, maligno. El Señor habló de la condición del corazón en la parábola del sembrador. Allí dijo el Señor Jesucristo que las riquezas engañan. En Lucas 2:10 tenemos a un hombre rico engañado por ellas. Se autoengañaba tratando de convencerse que todo estaría bien. Se dijo, no, esta noche viene a pedir tu alma. El joven rico aquel también llegó, Señor, con muchas riquezas y demás. Así es que cumplo todos los mandamientos, hago esto o aquello, todo está bien, soy una buena persona. Lo cierto es que ambos, en Lucas 18 y en Lucas 12, se autoengañaban, estaban engañados, trataban de convencerse a sí mismo, todo está bien, soy hijo de Dios. Así es. Las consecuencias fueron eternas. Nicodemo también tenía la creencia de que en su vida espiritual todo estaba bien, pero Jesús le dijo, no, necesitas nacer de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. A pesar de su récord religioso, Nicodemo estaba, como en el caso de los hebreos, desvestido de la justicia de Cristo. Y estos hebreos están desvestidos de la justicia de Cristo. Escuchan pues el mismo mensaje, pero responden de forma diferente estas personas. Unos se ablandan alcanzando salvación, otros se endurecen más, condenados. Unos serán hallados por el Señor, por lo que ocurra primero, la venida del Señor Jesucristo, sentados en las bancas o en sus casas, en sus fiestas, otros trabajando en la viña del Señor. Es pues muy peligroso, les dice aquí el escritor de Hebreos, es una ceguera de consecuencias eternas y ustedes deben de reflexionar, deben dejar los rudimentos, siempre enseñándoles lo básico, siempre aprendiendo y nunca aprenden nada. Solo les espera la ruina espiritual, dice el versículo 12, porque debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La madurez aquí referida pues es la salvación. Ellos no son salvos. Es una forma metafórica de referirse a la salvación, que os enseñe algo nuevo, a lo básico. A estas alturas ustedes deberían de ser ya maestros, pero no. Resulta que tienen que regresar a lo básico. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Una vez que uno sabe cuál es el punto del pasaje, no es difícil saberlo. Los rudimentos se refieren al ABC del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Uno les enseña a los niños a través de cuadros, a través de imágenes. Creo que así lo hicieron ustedes, los que son padres, así lo hicimos nosotros. Les mira, mi hijo, este cuadro, una pelota. Mira, hijo, esto, mira esto. Y a través del cuadro les enseña. Y es lo que hace el Antiguo Pacto, es lo que hace el Antiguo Testamento. Enseñaba a cuadros de lo venidero, era una sombra de lo venidero. Enseñaba de la salvación en Cristo, encontrada solamente en Jesucristo. Eso es lo que era el Antiguo Pacto. Todos esos lavamientos, la imposición de manos que menciona el capítulo 6, era eso, era apuntando a Cristo. Lo que les dice es muy simple. Simplemente crece de la leche del judaísmo a un camino de madurez. El judaísmo tenía la intención de traerte a la madurez, a Cristo. El judaísmo, con sus tipos, demás, simbologías, figuras, cuadros. Oh, así es Cristo, sí. Ok, a Cristo. Deja la leche del antiguo pacto y ven y toma alimento sólido que es Jesucristo. Solo Jesucristo es el alimento sólido que el alma necesita. Deja los rudimentos, deja el ABC, el alfabeto, deja la ley judía. Todo eso apunta al nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, capítulo 8. Todo eso apunta a ello. Y agrega pues en el versículo 4 del capítulo 6, porque es imposible que los que antes fueron dados, etcétera, etcétera. Porque ¿de qué sirve escuchar todas las verdades referentes a Cristo y considerarlas con mucho cuidado si al final uno se encuentra desamparado y sin esperanza, condenado? ¿De qué serviría al final de cuentas todos los cuadros del Antiguo Testamento, todos los tipos y todo, si al final termina en el infierno?
Versículo 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, no como vosotros. Estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Allí vuelve a exhortar a los creyentes para que aprendan y sean diligentes, porque nosotros también podemos aprender de las cosas malas que les pasan a otros, de la negligencia de otros, de los errores de otros, de la dureza de otros. Así es que esta primera lección, capítulo 5 del capítulo 6-8, trata de los incrédulos y del 9 al 12 de los creyentes. ¿Cuál es su problema? Un sumo sacerdocio. ¿Acaso no había venido hablando del sumo sacerdocio el escritor de Hebreos? Él había venido hablando del sumo sacerdocio, pero interrumpió. Versículo 11. Interrumpió. Vamos a hacer un paréntesis aquí porque esto no está encajando. A ver. ¿Acaso no es el Señor Jesucristo el sumo sacerdote que los puede poner en una correcta relación con Dios, según en el capítulo 4, versículo 14, que dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión? Y continúa hablando allí. ¿Acaso no es Jesús el intermediario que los puede poner en una correcta relación? Y quiero que sepan que Jesús es mayor que Aarón. En los versículos anteriores les dice, y que él es del orden de Melquisedec. Melquisedec era y es un personaje un poco oscuro. Déjenme decirles que la persona y el oficio de Melquisedec son objeto de profunda importancia. Leemos esto. Les voy a citar de esta parte. Dice: Melquisedec fue una materia de mucha especulación entre los judíos, como lo fue más tarde entre los cristianos. Una línea de tradición judía lo identificaba con Sem, cuya vida, de acuerdo con la cronología masorética, sobrepasó a la vida de Abraham por más de un siglo. Esto removía la dificultad de suponer que fuera de la línea de la simiente santa había uno a quien Abraham trataba con tal referencia. Decían, Melquisedec era Sem. Otra línea pensaba que el propósito del gran sacerdote de la era por venir, pero de un modo que lo distinguía del Mesías, del Salmo 110, versículo 1, como resultado de la polémica con los cristianos, sin embargo, el judaísmo tendió a tomar una posición menos favorable hacia Melquisedec. El hecho de haber bendecido a Abraham antes que bendecir a Dios fue reprobado por los judíos y se sostuvo que por esta razón su sacerdocio le fue quitado y conferido a Abraham. Así es que el escritor de Hebreos le está diciendo, según el versículo 10 y el versículo 11 del capítulo 5, me gustaría hablarles de Melquisedec, siendo que es un personaje tan atrayente que todos queremos saber de él, pero se han hecho tardos, se han hecho lentos. Es difícil, pero será más difícil si ustedes no tienen a Cristo que les ilumine realmente el entendimiento. Ustedes necesitan venir a Cristo que les dé el entendimiento de poder entender estas cosas sobre Melquisedec. Porque sin Cristo, bonitas historias así, penumbras y demás, no. Necesitan a Cristo y luego van a poder entender más sobre Melquisedec cuando rindan sus vidas al Señor Jesucristo. El hombre natural no puede comprender las cosas espirituales. Es imposible sin la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Es imposible. La palabra tardo viene de la palabra natras, viene de dos palabras, no y empujar. No empujar, lento, perezoso, estúpido. Son varias de las traducciones. Les está diciendo que tienen un problema porque son lentos o estúpidos en términos de comprender la verdad. Y necesitan del Señor Jesucristo. Necesitan del Señor Jesucristo. Escuchar la verdad los excita, como a mucha gente. Oh, vamos al estudio bíblico, estuvo bien suave. No son creyentes, son atraídos por el Evangelio, son atraídos por la persona del Señor Jesucristo. Les excita. Oh, que así que estuvo bien suave. Es fresco. Pero no responden. No responden. Y lo más que escuchan, lo más lentos que se vuelven, dice el escritor. Lo más lentos que se vuelven. Les dice, pero no siempre fueron así, según el capítulo 6, versículo 4. No, hubo un tiempo en que había un deseo, un interés vivo, hasta pasión. Pero según
según el capítulo 2, verso 4, se fueron deslizando, y así, y ahora no prestan atención, van en descenso, según el capítulo 2, verso 1. Hubo un tiempo de excitación, estaban cerca de la salvación, pero la presión que se está viviendo por la persecución allí, las dudas, la persecución, la familia, todo ese asunto, ahora están cerca de las flamas. Arrepiéntanse. Han estado cerca de la salvación. Vengan a Cristo. Así es que verso 12, por tanto, debiendo ser ya maestros. No un maestro en el sentido técnico o profesional, simplemente debiendo ser capaces de transmitir la fe a otros, simplemente ser capaz de transmitir la fe a otro, pero no. ¿Cómo iban a enseñar si ni siquiera era una realidad en sus vidas y ellos mismos no habían venido a Cristo? ¿Cómo? Es imposible. La persona no creyente, ¿cierto? Bueno, lo que no tiene es lo que les dice el escritor de Hebreos. ¿Cómo va a ser eso posible? Versículo 6 del capítulo 6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. La tierra que bebe esa misma agua produce diferente cosa. Una tierra y otra tierra, va a regar la misma agua, pero una tierra produce algo y otra tierra produce algo diferente. Así es que, interesantemente, en la parábola del sembrador, muchas tierras, muchos granos, y unas producen una cosa y otras producen cosas. ¿Qué pasó con ustedes? No se han entregado. No ha habido una entrega genuina. ¿Cómo van a enseñar? Necesitan entregarse al Señor Jesucristo. ¿Debían ellos estar consumiendo el elemento más sólido? Y dice aquí, pero necesitan venir a Jesucristo, a la madurez espiritual, venir a Cristo. Ellos habían llegado a una posición y parecía que rehusaban avanzar más. Y otra vez vuelvo al punto. En mi congregación, dijo algo de esos en mi país, hay por montones. En mi congregación hay por montones. Se plantan allí y mensajes. Y aquí están estos plantados, no quieren avanzar más, se han quedado allí, no quieren venir a Cristo. No quieren avanzar más, pues significaba para ellos un rompimiento con su pasado, con su tradición, con sus padres, severo, un rompimiento de lazos, gruesos lazos, 1500 años de religión. Tradición, somos hijos de Abraham, Moisés, en la cátedra de Moisés. Parece que ellos no quieren pagar el precio. Y Jesús habló de pagar un precio por causa de él. Un verdadero compromiso de ser necesarias penurias. De ser, ¿a qué hora se termina? ¿A las 1:30? ¿Sí? Sí, ¿verdad? De ser necesario penurias y la muerte por causa de Cristo.